Buena semana para todos, Salit Bok, Shavua Tov. Hoy ya es fecha romana 31, primero de enero. Primero de enero por el cambio en la noche, ya es el día siguiente, según nuestro calendario. Entonces sería primero 31 para según el calendario romano, primero ya. Y estamos a 8 de Tevet, Besat Hashem. El martes tenemos ayuno del 10 de Tevet, Besat Hashem. Un ayuno muy importante, publicación. Ok. Leímos en su Shabbat para allá Baigas. Eh, Yosef Hatzadik eh, se revela a sus hermanos. Yo soy Yosef. Me explicaba el rabino de Hashem, todo cambió en un momento así. De repente hay toda una trama, toda una historia, toda una situación, y de repente todo se aclara. Ani Yosef, yo soy Yosef. Dicen nuestros sabios, cada rabino, en nombre de nuestros sabios, que así pasará en un momento de la historia con Moshiach. De repente habrán situaciones y tal vez no se enteran algunas, y de repente el Mashiach se revelará. Pero Hashem, que sea pronto y en nuestros días. Ahora, en esta parasha Baigash, vemos que Yosef Hatzadí se presenta a sus hermanos y viene toda una reconciliación, digámoslo así, y una unión de los hijos de Jacob vino, y entonces Jacob vino desciende a Egipto. Y tenemos unos versos importantes para analizar. Aquí vemos algo muy, pero muy importante en la vida de cada uno de nosotros, en la misión que tenemos de corregir y rectificar nuestra vida. Leemos en, ahí antes de la tercera liá, el verso 6, eh, 45:6, dice, pues estos han sido 2 años de hambruna. Bueno, Dios se le explica, traigan a mi padre acá, ya han pasado 2 años de hambruna. El 7 dice, por eso me envió a Hakadosh Baruj Hu delante de ustedes para asegurar su supervivencia en la tierra y para sustentarlos en una salvación memorable. Y ahora, el verso 8, ya en la tercera liá, y ahora no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Hakadosh Baruj Hu. Él me convirtió en padre para Faraón, amo de toda su casa y soberano de toda la tierra de Egipto. Aquí vemos un concepto de emuná muy importante. Cómo Joseph Hasadik miró todo para bien, todo para bendición, todo lo vio como parte del propósito de Hakadosh Baruj Hu dentro del tikkun que tenían que hacer, dentro de los propósitos de Hakadosh Baruj Hu. Porque si vemos a profundidad la vida del Sadir, de Joseph Hasadik, es difícil que una persona después de todos los eventos psicológicamente esté bien, emocionalmente esté bien. Es muy difícil, al menos que aprenda a ver que todo es de parte de Ricardo Suárez. Ahora, notamos y hemos visto en clases anteriores acerca de lo que dice la Gemara, qué es lo que hace a un hombre no bueno. Y dijimos, no maneja su copa, su ira y su bolsillo. Y explicamos que Ramen Hammond un día explicó. Digo, hay que entender estos pasajes de manera diferente. Un hombre bueno, así como dice la cámara, ¿quién es un hombre no bueno? O sea que hay que verlo de otra manera. ¿Quién es un hombre bueno? Aquel que, ¿por qué levanta su copa para celebrar? ¿Por qué celebra? ¿Qué lo motiva a celebrar? ¿Qué lo motiva a protestar? ¿Por qué pelea en la vida, digamos así? ¿Y en qué invierte su dinero? Pues aquí vemos cómo la parashá comienza diciendo que Yehuda se enfrenta a Yosef. Ahora, la Torá no da muchos detalles. Tradición oral, el enfrentamiento fue fuerte, fue fuerte. Y Yehuda, inclusive, dice el Midrash, explicaba el rato que dice el Midrash, le dijo a Yosef, te voy a matar si no me entregas a mi hijo. Y ahí es cuando él le dice a Ani Yosef, Ani Yosef. ¿Qué significa esto?
¿Por qué se enfrentaba? ¿Qué lo motivó a Yehuda a enfrentarse al virrey de Egipto? Estamos hablando de que dos personas que se encuentran en la calle. Estamos hablando que está desafiando a un rey que tiene el poder de quitar la vida de una persona. No es como hoy en día, no, está enfrentándose a un rey, como, digamos, en esos tiempos, alguien que se atreviera a irrespetar al rey de Arabia Saudita cuando le puede quitar la cabeza. Un rey que tiene semejante autoridad. ¿Por qué? Por la espiritualidad, la cual preservaban con mucha santidad y con mucha fuerza. Ahora, en este caso, era un Yehudí que estaba en peligro de la asimilación de Egipto. Por esa alma vamos a pelear, por esa alma, por los principios, por los valores, por la sagrada Torah. Notemos que al final de la parashá, cuando se enumera la familia de Jacob, no dice las personas, sino que dice las almas que Hakadosh Baruj Hu les había dado, las almas. La pregunta es, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿En qué parte de nuestra conciencia está en nosotros mismos? ¿Que somos un cuerpo o que somos un alma? Depende de donde esté nuestra conciencia. Sobre ello vamos a tener la característica de lo que dijimos. ¿Por qué nosotros peleamos? ¿Por qué protestamos? ¿Por qué celebramos? ¿Y en qué invertimos? En base, la vida se define en base a la visión que tenemos. O es corpórea y materialista o es del alma. Yehuda estuvo dispuesto a enfrentarse al rey de Egipto. Al virrey de Egipto era el rey realmente. Por el alma de Binyamin, o sea, por la Torá, por los principios que hay ahí. Notemos que este principio se ve en toda Parashá. Más adelante, cuando saben todos que es Yosef, pásate, que es su hermano, que el hermano que le faltaba, y se dan cuenta de ello, pregunta inmediatamente por su padre. Y todos van, ascienden a su padre. Y notemos lo que ellos a Azarí le manda decir a su padre. Cuéntenle a mi padre cómo Hakadosh Baruj Hu me ha hecho, la gloria que Hakadosh Baruj Hu me ha dado en Egipto, me ha hecho gobernador de Egipto. Y cuando ellos llegan y le comentan a su papá que Joseph está vivo, Joseph está vivo y es gobernador de Egipto. Pero cuando dice tu hijo, Joseph, tu hijo, entonces el papá ve los carros y entonces comprende que esa fue la última halajá, la última misba que estudió con su hijo y exclama y dice, mi hijo está vivo. Joseph está vivo. Ahora, vemos acá, Joseph, mi hijo, está vivo. Iré a verlo antes de morir. Ahora, ¿cuál era la motivación de Jacob Avinu? ¿Cómo así que mi hijo está vivo? ¿En qué se refiere que está vivo? Está vivo en su alma. No ha olvidado los principios de la Torá. No ha olvidado el temor a Hakadosh Baruj. Sigue siendo Yosef, el Tzadik. Notemos por qué Yehuda estaba dispuesto a pelear con Yosef, con el virrey de Egipto, por el alma de su hermano, por los principios de la Torá. ¿Por qué se alegró Jacob vino? Por el alma de su hijo. Seguía siendo Yosef. Mira, cuando dice, iré a verlo. Quiero verlo con mis ojos, que de verdad él siga siendo un Tzadik. Debe ser la motivación de un padre, de una madre frente a sus hijos? ¿Cuál es nuestra motivación frente a caminar en esta vida? Dicen los sabios, el que anda con necios, necio será, pero el que anda con sabios aprenderá sabiduría. El que anda con personas temerosas de Hakadosh Baruj. Notemos qué es lo que hacía grande la familia de Jacob vino, nuestro patriarca, que todos vivían por la santidad, por el temor a Hakadosh Baruj. Eran grandísimos en Torah. Y esa era toda su motivación, porque tenían claro para qué vivían en este mundo y qué es lo que debían hacer. Ahora, lo vemos y lo seguimos viendo, que nuestro patriarca, inclusive, antes de llegar a Egipto, manda a su hijo Yehuda adelante. ¿Para qué? Dicen los sabios, para que preparara
los Bet Kenesiot, la Midrashot y los lugares donde iban a estudiar Torah. ¿Qué significa todo esto? Uno debe vivir y caminar en este mundo para una razón: cuidar nuestra alma, cuidar la esencia de lo que somos. Y está en nuestra alma. Está en los principios de Hakadosh Baruj Hu, en la sagrada Torah que Hashem nos entregó. Cuando cuidamos los principios que nuestro sagrado Hakadosh Baruj Hu nos ha entregado a través de nuestros sabios, entonces podemos vivir. Una cosa es vivir, otra cosa es existir. Vivir es desarrollar el propósito que Hakadosh Baruj Hu me dio en esta tierra. Existir es simplemente dejar que los años pasen y la vida pase y no disfrutar nada de la vida. Estar muy despistado en este mundo. ¿Por qué? Porque la conciencia tal vez de esa persona era que era alguien físico en este mundo. Entonces se afanó por lo físico, por los placeres de este mundo, por todo por lo que su cuerpo puede conectar, pero no por lo que su alma puede conectar. Aquí vemos algo grandioso. ¿Por qué Jacob vino al final, que reúne a sus hijos, los reúne y de repente dicen nuestros sabios y dicen los Parshim que le iba a deslistar a sus hijos cuando era el día del Moshiach? Pero la Shejina se apartó de él. De repente Jacob vino, eh, se, se, se timbró un poco porque dijo, ¿habrá alguna imperfección en mis hijos? Y entonces de ahí viene el famoso rezo de nosotros, cuando les pregunta a sus hijos sobre Hakadosh Baruj Hu, y ellos le responden, le dicen, escucha Israel, lo que hay en tu corazón, el único Dios que hay en tu corazón, también es nuestro Dios. Y entonces Jacob vino y dice, Buri Shem Kiboma José del Bueno, bendito sea el nombre de su glorioso reinado de ahora y para siempre. Y ahí nace el famoso Shema de nosotros. Todos sus hijos eran tzadikim. Todos sus hijos pudieron mantenerse. Cuando Yosef Hafadí lleva a sus dos hijos para que Jacob vino los bendiga y se posterna ante su padre, dice nuestra Sagrada Torah que Jacob vino, bendijo al menor antes que al mayor. ¿Por qué dicen los sabios? Porque Efraín estudiaba Torah. Menashe era un gran hijo, ayudaba a su padre. De hecho, era el traductor de Yosef Hafadí, el capataz, el asistente que estaba ahí ayudándole a su padre. Pero aquel que se dedica a hacer lo que Hakadosh Baruj Hu, a corregir su alma y a traer luz a este mundo, él tiene mucho más mérito. Aquí vemos en toda la parashá un mensaje muy importante para nosotros. Somos la esencia de nuestra alma. Eso es lo que hay que cuidar. Todas las otras cosas, similud, moralidad, todo es para cuidar nuestra alma. Dicen nuestros sabios, por ejemplo, que si una persona se tatúa el cuerpo, el alma queda tatuada. Y cuando se presente delante de Hakadosh Baruj Hu, los tatuajes van a ir en su alma. Y ahí va a tener que entregar cuentas a Hakadosh Baruj Hu por eso. Hashem nos entregó un alma y debemos devolverla a Hakadosh Baruj Hu. ¿De qué manera la vamos a devolver? Dios nos guarde, Besrat Hashem, sea en las mejores condiciones. Todo lo que Hakadosh Baruj Hu nos da en este mundo es solo por una sola razón. Hay una única libertad que tenemos en este mundo, una única libertad, y es la de decidir servir a Hakadosh Baruj Hu con todas nuestras fuerzas, como dice Devarim. ¿Qué nuestras fuerzas? Con todas las fuerzas espirituales, mentales, emocionales, físicas, económicas, sociales, todo lo que Hakadosh Baruj Hu nos da. Esa es la única razón por la que existimos en este mundo, para traer luz a los demás. Pero todo tiene que ver con nuestra motivación. ¿Desde dónde estamos mirando la vida? ¿Desde mi alma o desde el cuerpo? El que mira el cuerpo, decía un día el rap una vez en clase, decía, las personas ven lo que ellos desean mirar. ¿Qué significa eso? Que ven lo que desean mirar. Depende de dónde están parados. En su cuerpo miran todo desde el punto de vista de la materialidad. En su alma, entonces comprenden la esencia de las cosas, de la vida, de la circunstancia y entiende cómo ser sabio en la vida, cómo caminar en el temor de Hakadosh Baruj Hu. Para Jacob vino lo más importante era la espiritualidad de su familia, de él mismo, de su familia. Por eso cuando llegan a Egipto, que es descender, Mitzrayim, estrechez, una nación de mucha inmoralidad,
una nación de mucha idolatría, de mucho paganismo. Ahí descendió nuestro pueblo. Ahí vivió Joseph Hazael y se le llama Joseph Hazael. ¿Por qué se le llama Joseph Hazael? Explican nuestros sabios. Porque pudo guardar el pacto, pudo guardar la moralidad. Ese es un reto que tenemos hoy todos. Vivimos en un Egipto muy similar, pero nuestra decisión, nuestra determinación por Hakadosh Baruj Hu hace que se cumpla el pasaje que dice: el hombre es guiado en el camino que desea andar, y los pies del hombre lo guían a su propio destino. ¿Qué significa los pies del hombre? Sus cualidades. Queremos corregir nuestras cualidades, entonces Hakadosh Baruj Hu nos va a mover en pro de eso que hemos decidido, porque Hakadosh Baruj Hu nos dio libre albedrío para poder decidir ir en el camino correcto o no ir en el camino correcto. Porque recordemos, la única libertad que tenemos es decidir servir a Hakadosh Baruj Hu o no hacerlo. El resto es consecuencia de esa única decisión que todos los seres humanos tenemos en esta vida. Los judíos como judíos y los no ángeles. Así que cuando caminamos y decidimos caminar en el camino de Hakadosh Baruj Hu, entonces Él nos guiará en todo y nos proveerá de todo para poder cumplirlo. En ese ticún grandísimo que debemos hacer sobre nuestras cualidades. Y recordemos la enseñanza que habíamos compartido tiempo atrás. Las cualidades son musar, ética, valores, educación. La palabra musar viene tiene la raíz sar, y de ahí viene la palabra isurim. Sar significa movimiento. Isurim significa eh, sufrimientos. Aquel que no se mueve en pro de su propia corrección recibe isurim, sufrimientos. Sufrimientos como consecuencia de no haber corregido su vida. Entonces, como no corrigió su vida, se llenó de mucha tontería, de mucha ignorancia, y eso le llevó a cometer errores en la vida. Y eso trae sufrimiento. ¿A dónde? Al alma. A lo que hay que cuidar realmente. Este cuerpo algún día pasará, pero el alma nunca pasará. Ahí estamos nosotros, ahí vivimos nosotros. Besrat Hashem, Besrat Anishmaya, que Hakadosh Baruj Hu nos ayude cada día, que tengamos la determinación para poder servir a Hakadosh Baruj Hu, cuidar nuestra alma. Y recordemos, ¿cómo se conoce un buen hombre? Por aquello por la cual celebra, por aquello en lo aquello que invierte y por aquello que protesta en la vida. ¿Por qué protestamos? ¿Qué defendemos en la vida? Eso es lo que nos hace diferentes y eso es lo que habla de nuestra motivación. Buena semana para todos, que Hashem nos cuide y muchas gracias por haber venido a nuestra casa.